Muy buenos días. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos abre sus puertas para darle la más cordial bienvenida. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia renovada permanentemente por el Espíritu Santo de Dios, mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, teniendo en mente nuestra santidad, la consagración y el servicio, comprometidos con la evangelización y el discipulado de las naciones. Nos complace crecer juntamente con cada uno de nosotros en el Señor Jesucristo. La gracia de Dios sea con cada uno de vosotros y le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, y del Evangelio de Marcos, capítulo 6, vamos a leer los versículos del 34 al 38. Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 38. Y voy a empezar leyendo el 34, ustedes el 35 y terminamos juntos en el 38. Amén. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan, porque es y debemos comer. Y juntos el 38. Él dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y medio. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar juntos aquí en tu casa, reunidos en armonía. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que tú creaste, Señor. Que ellos, mediante tu Santo Espíritu, puedan llegar al conocimiento de tu verdad, para que de esta manera puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países. Y te pedimos especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, por los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Que tu mano de gracia esté sobre ellos, sanándolos de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Señor, para que continúes con nosotros siempre,
guiándonos y dirigiéndonos y predisponiendo nosotros nuestra mente y nuestros corazones para poder escuchar, aprender y poner en práctica los principios que tu palabra nos manda. Oramos, Señor, para que tu pueblo tenga un crecimiento espiritual ahora que los tiempos son difíciles y que tu venida está pronta, que estemos siempre alertas y prestos para predicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El himno 221, Iglesia de Cristo. Jesús
puede cantar con gozo, salvado he sido por él. hasta el día de su venida. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio con el tema 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Escuchemos con atención y reverencia. Jesús ha tenido una discusión con los fariseos acerca de su identidad como hijo de Dios. Después de esta difícil situación, Jesús decide ir al otro lado del mar de Galilea, tal vez para tomarse algún descanso. Pero una multitud había venido al lugar donde estaba Jesús. Una multitud. Los discípulos no tenían nada que darles de comer y le dijeron a Jesús que los despidiera. Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Pero ¿cómo podían darles de comer a tantas personas si no tenían dinero y peor pan? Jesús no se enfocó en lo que no tenían. No se enfocó en lo que le hacía falta. Él mandó a preguntar qué era lo que tenían. Y lo único que tenían eran 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y esos 2 peces
puestos en las manos de Jesús, fueron suficientes para alimentar a una multitud y saciarse, sobrando 12 cestas llenas. Hoy también hay necesidad. Hoy también hay necesidad. Y voy a leer Marcos 6:34. Marcos 6:34. Hoy también hay necesidad. Y Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el mundo hay millones de personas que están hambrientas, que son tal como las vio el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Son multitudes hambrientas, hambrientas de esperanza, hambrientas del amor de Dios, hambrientas de una palabra que les consuele, hambrientas del perdón de Dios. Podemos ver cada día más y más jóvenes buscando cualquier tipo de adicciones con tal de salir por unos minutos de su situación y de su dolor, quizá por la desintegración de su familia o la falta de una familia. Podemos ver cada día más y más adolescentes ya con un hijo en sus brazos, siendo madres solteras. Y este índice ha subido explosivamente en estos últimos tiempos, siendo uno de los resultados del confinamiento. Buscando sentirse amadas, entregándose a relaciones sexuales a muy temprana edad. Podemos ver cada día más y más personas buscando llenar el vacío de su corazón con los vicios, con el sexo, con el consumismo, con las adicciones. Podemos ver cada día más y más a personas quitándose la vida porque no encuentran una salida a sus problemas. Hoy también el Señor nos hace el mismo llamado que a sus discípulos. Y voy a leer el versículo 37 de Marcos 6:37. ¿Cuál es el llamado que hoy también el Señor nos hace? Respondiendo, Él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos preguntaron asombrosos si iban y buscaban 200 denarios de pan. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos encomienda una tarea aparentemente imposible? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionaron en este momento los discípulos? Una situación imposible para los hombres es una oportunidad para Dios. La iglesia de Cristo tiene que reflejar el amor y la misericordia del Señor para con el mundo. No podemos ser indiferentes, podemos ser oídos sordos tampoco. No podemos poner oídos sordos al llamado de Dios y al mensaje de Jesús. Denles vosotros de comer. Pero viene una gran pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos llevar esa salvación, esa esperanza, ese perdón que el mundo necesita hoy? ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando ya de enfocarnos en lo que no tenemos. Y voy a leer el versículo 38. Dejando ya de enfocarnos en lo que no tenemos. El versículo 38 dice:
Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo le dijeron: 5 y 2 peces. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tenían? No cuántos hacían falta. No cuántos hacían falta. Porque el Señor obra con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta. Generalmente lo que nos frena para servir al Señor es lo que no tenemos. Sí, lo que nos hace falta. ¿Y qué es lo que decimos? Si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero, si hubiera estudiado teología, si fuera más joven, si conociera más de la Biblia, son cosas que nos detienen. Hoy más que nunca la gran excusa para no servir al Señor, lo mejor es que no tengo dinero. Nos han bajado el sueldo con esta pandemia. Ya no trabajamos las mismas horas de antes. Es que la economía está en un déficit a nivel mundial. Hermanos, hoy, al igual que los discípulos, cuando Jesús les dijo que les dieran de comer y no tenían, hoy el Señor te dice: acuérdate de honrarme con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Hoy el Señor nos está diciendo: acuérdense de honrarme con sus bienes y con las primicias de sus frutos. Y voy a leer Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Las primicias nos enseñan lo que significa darle lo mejor a nuestro Dios. La palabra primicia tiene dos significados muy importantes en el hebreo. La primera palabra en el hebreo es bikurim, y significa lo primero, lo que madura más temprano. Recuerden que en esa época las primicias se daban de las cosechas. Lo que madura más temprano significa que nosotros aquí tenemos árboles de mango. Los primeros que maduran son ofrecidos a Dios como primicia. Y la otra palabra es rithel, y eso significa lo más escogido. Eso significa lo mejor, lo mejor. Es decir, que cada uno de nosotros debemos de comprender que nuestro Dios le debemos dar lo primero, no lo que nos sobra, y debemos darle lo mejor, lo que hemos escogido especialmente para honrarlo a Él. Lo primero y lo mejor. El Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos dieron el mejor ejemplo de lo que nosotros debemos dar de nuestra vida para Dios. Así es, el mejor ejemplo nos dio el Señor. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a nosotros, nos amó a nosotros, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ponga mucha atención en este versículo. El Padre Celestial nos dio no el primogénito, sino el unigénito. Parecen iguales, pero no lo son. El Padre Celestial nos dio no el primogénito, sino el unigénito. El único y lo mejor que Él tiene, su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dio lo mejor de Él, lo mejor que Él podía ofrecer. Dio la mejor ofrenda que se puede dar, su propia vida. Y voy a leer Efesios, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 5 y el versículo 2. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, y voy a leer el versículo 2. Amén. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Y aquí está, escuche bien. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que Dios ya dio por nosotros, por amor y por su misericordia, nos debe a nosotros a llevar el mejor ejemplo de vida y dar lo primero a nuestro Dios. Hermanos, hagámonos todos dos preguntas muy importantes. ¿Le está dando usted a Dios lo primero de su vida? ¿Le está dando usted a Dios lo primero de su vida? ¿Le está dando? Bueno, vamos a leer Levítico 23:10. Levítico 23:10. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y sequéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega o de vuestra cosecha. En la fiesta de las primicias se requería que se ofrecieran a Dios las primeras cosechas recolectadas. Los israelitas no podían comer la comida de sus cosechas hasta que hubieran ofrecido esta ofrenda. Actualmente Dios aún espera que nosotros apartemos su porción primero, no al final. Dejar las obras a Dios no es forma de expresar gratitud a Él. Dejar las obras a Dios no es la forma de expresar gratitud a Dios. Y la segunda pregunta: ¿le estoy dando a Dios lo primero de nuestras finanzas? ¿Le estoy dando a Dios lo primero de nuestras finanzas? Cada uno de nosotros debemos darle a nuestro Dios lo primero, no lo que nos sobra. Y es por eso por lo que el diezmo representa eso: darle a Dios lo primero de nuestros ingresos económicos. Y voy a leer Levítico 27,
versículo 30 al 32. Levítico 27, versículos 30 al 32. Amén. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿qué dice ahí? ¿De quién es? De Jehová es. ¿Es cosa dedicada a quién? Dedicada a Jehová. Y el versículo 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Sí están en claro, hermano? Vamos a clarificar un poco más con esta cita, que cuando la cito muchas veces los miembros se incomodan. Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Ya tienen, hermanos, en sus Biblias Malaquías 3 o se les perdió esa hojita de su Biblia? ¿Sí la tienen todavía su Biblia, esa hojita? Amén. Son unos cuantos nomás que dicen amén. A los demás se les ha perdido esa hojita de la Biblia. Bueno, aquí dice Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, el pueblo en los días de Malaquías desobedeció el mandamiento de Dios de dar sus diezmos de sus ingresos al templo. Lo desobedeció en el tiempo de Malaquías. Quizás pudieron haber tenido miedo de perder todo por lo que habían trabajado, pero esa conducta lo que hizo fue juzgar mal a Dios. Sí, lo juzgaron mal a Dios. Y voy a leer Lucas 6:38. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y el versículo 38. Y dice así. Esto es un imperativo. Dad es un imperativo, es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando damos, hermanos, debemos recordar que las bendiciones que Dios promete no siempre son materiales y quizás no las experimentemos aquí en la tierra, pero con seguridad las recibiremos en nuestra vida futura junto con Él. Así es. Muchas personas están en contra del diezmo, pues se basan que esto era algo de la ley de Moisés. Pero con toda seguridad, a esas personas no es que le molesta en verdad la ley. No es la ley, sino el hecho de dar a Dios lo primero. De dar a Dios lo primero. Las ofrendas son parte importante para todo cristiano. Debemos ofrendar y debemos diezmar,
pero tenemos que comprender que muchas veces ofrendamos de lo que nos sobra, de lo que nos queda después de todo lo que hemos pagado y gastado. Y las ofrendas y el diezmo muchas veces no representan lo primero en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, no se trata solamente de cumplir, sino de agradar a Dios con lo que damos. Dios está agradado de lo que usted ha dado. Dios se ha agradado con lo que usted ha dado. Es íntegro en lo que usted le da a Dios. ¿Qué hay con nuestro tiempo? ¿Qué hay con nuestro tiempo? Vivimos una vida tan llena de actividad y compromisos que muchas veces dejamos lo principal, lo verdaderamente importante: dedicar mi tiempo para Dios. En la mañana, al iniciar el día, tenemos que tener tiempo para orar y agradecer a nuestro Dios por la vida, el aire y la salud que Él nos da. Y voy a leer Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Miren lo que dice ahí este gran proverbio, este versículo. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y cómo lo buscamos temprano a Dios? En oración. En oración. Y si usted se quiere sentir amado de Dios, usted tiene que amar a Dios primero. Amar. Cuando tenemos que elegir a qué le damos más tiempo en nuestra vida, ¿a qué le damos más importancia? Miren, cuando tenemos que elegir a qué le damos más tiempo en nuestra vida, ¿a qué le damos más importancia? ¿A qué? ¿A los compromisos o a nuestro Dios? ¿A qué le da usted más importancia? Cuando hemos tenido que elegir entre nuestro tiempo que dedicamos al Señor y los compromisos familiares o laborales, ¿a qué le hemos dado lo mejor de nuestro tiempo? Lo mejor de nuestras energías, ¿a qué le hemos dado? Lastimosamente, el tiempo que sacrificamos es el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. Sí. Entre la invitación a una fiesta para nuestros niños, salir a comer o pasear, entre salir con el novio, la novia, entre nuestros compromisos familiares y Dios, la mayoría de las veces lo mejor de nuestro tiempo se lo damos a todo lo demás, no a nuestro Dios. Tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que Dios exige lo primero de sus hijos. Muchos cristianos dicen no tener tiempo para congregarse, no tener tiempo para asistir a la iglesia. Pero la realidad es que tiene tiempo para todo menos para Dios. Esa es la realidad. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Muchos cristianos dicen no tener tiempo para congregarse por su horario de trabajo, pero nunca han tratado de pedir un horario que le permita congregarse. Nunca han pedido un cambio de horario. Y cuando tienen días libres, ni se congregan. Ni se congregan. ¿Cuándo tendrás tiempo para Dios? ¿Cuándo usted que está presente aquí tendrá tiempo para Dios?
¿Vas a dejar esperando turno en tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Le estamos dando a Dios lo primero de nuestras vidas? ¿Le está usted dando a Dios lo primero de su vida? Qué triste es que muchos cristianos le dan lo mejor de su vida al mundo, al pecado, y le dan lo que sobra de sus fuerzas al Señor. El Señor nos llama a buscar a nuestro Dios en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos o la vejez. Y voy a leer Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Por la mitad de la Biblia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas personas cometen el error de buscar a Dios al final de sus vidas? ¿Cuántas personas cometen el error de buscar a Dios al final de sus vidas? Lo más sabio es buscar a Dios y darle lo mejor de nuestras vidas en el principio de la vida, en la niñez, en la juventud. Y la pregunta es, ¿le está dando a Dios lo mejor de su vida? ¿Le está dando a Dios lo mejor de su vida? Para poder darle a Dios lo mejor, primeramente tenemos que comprender qué es lo mejor. Claro, ¿qué es lo mejor que podemos darle a Dios? Y lo mejor que podamos darle a nuestro Dios es lo que implica o lo que requiere que nuestra obediencia. Y voy a leer del Evangelio, del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Y qué significa obedecer? ¿Qué significa obedecer? Bueno, la Biblia también tiene la respuesta en Lucas 6:46. ¿Qué significa obedecer? Si Dios se goza y se alegra en la obediencia, ¿qué significa obedecer? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿qué significa obedecer? Obedecer significa reconocer que Dios es el Señor de mi vida y por eso tengo que obedecerlo primero. Dios es el Señor de mi vida, reconocer eso. Y Él es lo primero en mi vida. Darle lo mejor en obediencia a nuestro Señor significa que le daré lo que me cueste. Le daré lo que me cueste. Lo que no me es fácil de hacer ni de dejar. Y voy a ilustrar esto con una cita bíblica sobre el rey David. David quería construir un sitio para ofrecer ahí sacrificios y holocausto. Y había muchas personas, ya lo conocían a David, y dicen: no, señor rey, yo le voy a regalar eso, yo le voy a donar, no se preocupe de todo lo demás.
David quería algo para Dios, para hacer un sacrificio y holocausto. Y voy a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Amén. Y el rey dijo a Arauna, o sea, el rey David le dice a este personaje que se llama Arauna, le dice: no, si no por precio te lo compraré, le dice David. No quiero que me lo regales, te lo voy a comprar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Sí está escuchando, hermano? No ofreceré holocausto a Dios que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Es que muchas veces queremos ir a la iglesia porque no nos cuesta nada. Y queremos siempre que nos den y nunca dar. Nunca dar. Tu ofrenda no será una ofrenda viva a menos que te cueste algo. Algo que represente una porción de tu vida misma. De no ser así, no producirá una buena cosecha. Nuestras ofrendas a Dios deben poseer las siguientes cualidades. Y ponga mucha atención, solamente voy a hablar de 3 cualidades que deben de tener nuestras ofrendas. Primero, debe ser lo mejor que podamos ofrecer a Dios. Cuando le damos a Dios lo mejor, estamos en posición de esperar lo mejor de parte de Dios. Cuando usted le da lo mejor a Dios, usted está en la posición de esperar lo mejor de Dios. Y en segundo lugar, Dios debe tener prioridad en sus ofrendas. El primer pensamiento en nuestras mentes, luego de haber recibido algo, debe de ser: ¿cómo puedo ofrecer una porción de mi cosecha a la obra del Señor? Y en tercer lugar, nuestras dádivas deben ser generosas. Nuestras dádivas deben de ser generosas, es decir, totalmente desinteresadas, sin esperar nada a cambio de parte de aquel que las recibe. Así es. Como dijo Jesús a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así es. Volvamos al relato de Jesús y sus discípulos. Marcos capítulo 6. El maestro le dice que le dieran de comer a la multitud, y ellos se enfocan en lo que no tienen. ¿Se recuerdan? Pero Jesús les dice cómo. Jesús les dice cómo. Y vamos a leer Marcos 6, 37 y 38. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, Jesús les dice: ¿cuántos panes tenéis? Y Pedro, al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando de enfocarte en lo que no tienes y enfoquémonos en lo que sí tenemos. Si tenemos un medio sueldo, si tenemos un medio sueldo, si tenemos fuerzas para servir, si tenemos gozo y amor, si tenemos, entregándole a Jesús lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y Marcos 6:38 dice, en la última parte, ¿qué es lo que tengo? 5 y 2 peces. Lo único que había era 5 panes y 2 peces. Es decir, era demasiado poco
para repartirlo entre toda la multitud. Humanamente hablando, es así era. Pero esos 5 panes y esos 2 peces en las manos poderosas del Señor son más que suficientes para saciar el hambre de una multitud. Son más que suficientes para cambiarle la vida a miles de personas, pero en las manos de Jesús. Y voy a leer versículos 41 y 42 del mismo Marcos 6, ahí mismo. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, dijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. El Señor no quiere, hermanos, que le ofrezcamos lo que no tenemos. El Señor no quiere que usted le ofrezca lo que usted no tiene. Él quiere que le entreguemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. No tienes dinero para invertir en el reino de Dios, pero tienes tiempo para ir a ganar almas para Cristo. No puedes salir a ganar almas, pero tienes dinero para ofrendar y diezmar para que otros salgan a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué escoges? Esta gran verdad de darle al Señor por medio de las ofrendas se ha convertido hoy en un día de un gran olvido. Se ha convertido en un gran olvido. Volvamos de nuevo a Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Y Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que cuando vemos aquí en Proverbios que Dios nos manda a honrarle con nuestros bienes, la pregunta es: ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, comienza con un cambio de nuestra perspectiva. ¿De dónde ha venido todo lo que tenemos? Y entonces cambiamos nuestra perspectiva cuando nos hacemos esa pregunta: ¿de dónde ha venido todo lo que tenemos? Detrás de todos nuestros negocios, detrás de nuestros carros, detrás de nuestros celulares, detrás de los aparatos electrodomésticos, detrás de los aparatos electrónicos, detrás de nuestro sueldo, encontramos siempre a Dios. A Dios. Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Todo lo que tenemos viene de Él y a Él le pertenecen. Esto también incluye a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros títulos. Todo lo que tenemos es de Él. Así que honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas quiere decir devolverle a Él lo que le pertenece a Él. La Biblia, en la Biblia dice que esto se llama diezmar, dando el 10% de lo que ganamos a Dios. Esto quiere decir que antes de que pagues tus facturas y tus préstamos, le das a Dios tu primer 10%. Y fíjate en esto: Dios nos
da el honor y el privilegio de administrar el 90% que nos queda, porque tampoco es nuestro, es de Dios. Y Dios en su gracia soberana nos permite a nosotros, sus hijos, administrar el 90% que Él nos da. Y la pregunta es, ¿lo estoy administrando como Dios manda? Si ni siquiera el 10% le doy. Dios nos da el honor y el privilegio de administrar el 90%, pero queremos administrar el 100%. ¿Por qué? Porque somos egoístas y creemos que todo es nuestro. Y la pregunta que algunos están haciendo en este momento es, ¿de verdad importa tanto a Dios cuando diezmamos y ofrendamos? ¿De verdad le importa a Dios mucho que ofrendemos y diezmemos? Y la respuesta, hermanos, es un rotundo sí le importa a Dios, sí le importa. Piénselo de esta manera. Diezmar al principio implica ponerle a Dios en primer lugar. Quiere decir que confiamos en Dios más que en nosotros. De esta manera cambiamos nuestra perspectiva. Alguien también podría decir que esto le suena muy material. Pues no, esto es verdaderamente espiritual. Porque el único medio que Dios ha dejado para mantener su iglesia en esta tierra y que se proclame el Evangelio hasta la segunda gloriosa venida de Él es los diezmos y ofrendas, nada más. Aquí no estamos con ninguna doctrina de prosperidad, que usted dé más, Dios le da más. No, eso no dice la Biblia. La Biblia solo dice diezmos y ofrendas son el medio que Dios ha dejado para que su Evangelio sea predicado en esta tierra hasta que Él vuelva en su segunda gloriosa venida. Así dice la Biblia. Tenemos que decir que la espiritualidad genuina no consiste, por ejemplo, en la duración de sus oraciones, sino en la cantidad de sus bienes que usted dedica al Señor en proporción con sus posibilidades. Esa es la forma en que uno puede evaluar y determinar el nivel de espiritualidad de una persona. No hemos dado cuenta a lo largo de nuestros ministerios, sí, nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestro ministerio que las personas que más hablan son las que menos contribuyen en la obra de Cristo. Las personas que más hablan son las que menos contribuyen en la obra de Cristo. La experiencia nos ha demostrado que esto es verdad en carne propia. Lo hemos experimentado. Dios promete su bendición a aquellos que le honran con los bienes que reciben de Él. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y Pablo dijo cuando él escribe la segunda carta a los hermanos en Corinto, en el capítulo 9, el versículo 7. Y segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Así que, hermanos, si usted quiere depositar algo en la ofrenda o en los diezmos, délo con alegría, porque si lo da con dolor o con tristeza, ese dinero, mucho o poco, no va a ser de bendición en esta iglesia. Así es, hermano. Tiene que dar, como dice Dios, con alegría, con gozo. El relato bíblico de Jesús con sus discípulos continúa con una absoluta evidencia y una absoluta obediencia. Y vamos a leer, volvamos a Marcos 6,
39 al 40. Marcos 6, 39 al 40. Amén. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Después que obedecieron, miren lo que sucede. Miren lo que sucede después de que obedecieron. ¿Cómo es posible que el Señor los mande a recostar como que les va a servir y solo tenemos 5 panes y 2 peces? Bueno, miren. La provisión se hizo presente. Vamos a leer Marcos 41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Recuerden que no están contados ni los niños ni las mujeres. ¿Quieres bendecir tu vida? Es la pregunta. ¿Quieres bendecir tu vida? ¿Quieres que los que están a tu alrededor sean bendecidos? ¿Quieres que tu vida espiritual siga creciendo? El maestro en esta mañana nos demuestra el principio. ¿Cuál es el principio? Deja de enfocarte en lo que no tienes y justificarte por lo que no tienes. Y en segundo lugar, entrégale a Jesús lo que tienes, sea poco o mucho, pero hazlo con fe, con gozo y amor. Y no me refiero solo a dinero, sino a tu tiempo, a tu vida, a tu ministerio. Y en tercer lugar, ten una absoluta obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere más que nunca en estos tiempos duros y difíciles que crezcas viendo el poder de Dios y su manifestación diaria de sus bondades y su misericordia para con tu vida espiritual y material. Hay muchos creyentes que no crecen en sus vidas y están enanos espirituales, son bonsái espirituales, porque no le han dado al Señor el señorío de su vida y de sus finanzas. Solo creen contarle el señorío de su vida, pero no, Señor, yo no te puedo dar el señorío de mi bolsillo, de mi billetera, de mi cartera. No, ese señorío lo gobierno yo y lo sigo gobernando yo. Porque usted todavía mantiene el gobierno de su vida y no Dios. Dios quiere el señorío de todas las áreas de nuestras vidas. Jesús debe ser el que gobierne sobre todas nuestras vidas. Nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras finanzas y nuestros bienes materiales. Él tiene que ser el primero. Y voy a leer de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, el versículo 7 y 8. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Amén. Cada uno de nosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No permita, hermano, que la falta de fe le impida que dé usted libremente y generosamente por su falta de fe. Muchos años pasaron y seguramente el muchacho de esta historia de los 5 panes y los 2 peces, estoy elucubrando, estoy pensando, es mi pensamiento. Muchos años pasaron seguramente
Y este muchacho de esta historia llegó a ser un anciano. Si alguien le hubiera preguntado si se arrepintió de haberle dado a Jesús los panes y los peces, si alguien le hubiera preguntado ya el anciano, ¿te arrepentiste de haberle dado tu almuerzo al Señor? Creo que su respuesta hubiera sido algo así: claro que no, claro que no. Él me ha alimentado en forma fiel desde ese día hasta hoy, y ahora comprendo el significado de esas palabras cuando él dice en el Salmo 37:25: yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar un pan. Cuando le damos lo que tenemos a Dios, Él puede tomarlo y bendecirlo y hacer mucho más de lo que jamás nosotros nos podemos imaginar. Aunque no tengamos mucho, lo poco viene a ser mucho cuando se lo da con alegría, con gozo, en las manos de nuestro Dios. Amén. El amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.